Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Hola amigos y bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Estoy contento de poder estar con ustedes en esta mañana para aprender de la palabra del Señor. Estamos cubriendo un capítulo bastante importante y también un poco complejo, que es el capítulo 11 de Daniel. El tema de hoy es titulado Daniel 11 y la tierra gloriosa, y esto en realidad va a ser dos partes. Hoy tenemos la parte número 1 y mañana tendremos la parte número 2. Y este tema es un tema que ayudará a nosotros a entender la importancia de cómo la profecía nos enseña algo práctico y que aplica a nuestros días y aplica de una forma personal en cada uno de nosotros. Así que comencemos este estudio con una oración. Amante Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos porque nos permites estar aquí juntos para aprender y compartir de tu palabra. Pedimos, oh Señor, de que tú nos ayudes a tener en ella verdad, fuerza, esperanza, y que alcancemos también a tener una confianza plena de que tú cubrirás nuestros pecados, tú nos limpiarás de ellos, y también podemos, Señor, enfrentar este presente aún incierto en el mundo. Podemos enfrentar con la confianza, la seguridad de que tú estás con nosotros. Pedimos que nos acompañes ahora al abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. En el estudio de hoy tenemos el tema de Daniel 11 y la tierra gloriosa. Por eso comencemos en el capítulo 11 y leamos el versículo 40 y 41 para ver dónde encontramos esta expresión de la tierra gloriosa. Leemos allí. Pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Entrará en las tierras, las invadirá y pasará. Vendrá la tierra gloriosa y muchos caerán, pero éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y los jefes de Amón. Vemos entonces que en esta épica batalla entre el rey del norte y el rey del sur, durante el tiempo del fin, el rey del norte entra también en la tierra gloriosa. Esto como resultado nos dice que muchos caerán. Ahora, la palabra caerán es el verbo hebreo que significa literalmente tropezar o escalonar. Y sin embargo, vemos que también nos dice que otros escaparán de su mano. Si bien esta parte de la profecía puede muy bien apuntar a batallas físicas literales que tienen lugar en la tierra, también hay una aplicación personal y espiritual que no debe perderse. Es a esta aplicación de la profecía que ahora vamos a analizar. Comenzaremos mirando 4 ejemplos de una tierra gloriosa en la Biblia y el propósito que Dios tenía o tiene para cada uno de estos ejemplos. Primeramente vayamos al libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 8, y veamos allí dónde Dios colocó a Adán en su creación. Leemos. Dios, el Señor, había plantado un jardín en Edén al oriente, y allí puso al hombre que había formado. En este versículo vemos dónde el Señor puso a Adán cuando lo formó. Él lo puso en la parte más gloriosa de un mundo increíblemente hermoso. Aunque toda la tierra era hermosa y recién creada, Dios eligió un lugar privilegiado, un lugar especial, que era la tierra gloriosa, donde Adán fue puesto por el Señor para tener un propósito especial. ¿Y cuál era ese propósito? ¿Por qué el Señor puso a Adán allí en el jardín del Edén, en esa tierra gloriosa? ¿Para qué propósito lo puso allí? Ya que Adán tenía toda la tierra por la cual él podía trabajar y obrar. Pero el Señor tenía algo especial. Había una razón privilegiada de por qué Dios lo puso en el jardín del Edén. En el libro El Camino a Cristo, la página 62, la sierva del Señor nos dice algo muy interesante en una cita en cuanto al propósito por el cual Dios lo puso allí en Edén. Nos dice, antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Entendemos de que Adán no tenía sino un solo lugar donde Adán podía mostrar obediencia a la ley de Dios. Recordemos, Adán era perfecto. Él había sido creado sin ningún tipo de pecado. Ni siquiera tenía una tendencia al pecado. Y por eso para Adán no había ningún lugar en toda la tierra que pudiese mostrar lealtad al Señor, poder elegir servir al Señor y obedecer su santa ley, sino en la tierra gloriosa, en el jardín del Edén. Allí donde estaba el árbol del bien y del mal, donde él podía probar su fidelidad a Dios, es allí donde el Señor lo colocó. No para que caiga en la tentación, sino para poder desarrollar un carácter justo
por la obediencia a la ley de Dios. Así que vemos, el primer ejemplo de la tierra gloriosa en la Biblia fue el jardín del Edén, el lugar donde Adán podía escoger, elegir al Señor y mostrar fidelidad a Dios y así desarrollar un carácter justo. Ahora vayamos al siguiente ejemplo, y este ejemplo se encuentra en Ezequiel capítulo 20, versículo 6. Leemos. Ese día les juré que los sacaría de Egipto, a la tierra que les había provisto, que mana leche y miel, la más hermosa de todas las tierras. Vemos en este versículo cómo el profeta Ezequiel llama a la tierra de Canaán la más hermosa de todas las tierras, o la gloria de todas las tierras. Es así como Canaán es un símbolo, un ejemplo de la tierra gloriosa. Mas ¿por qué el Señor trajo a Israel de la tierra de Egipto a Canaán, a esta tierra gloriosa? ¿Era solamente porque era muy hermosa a la vista? ¿Cuál era realmente el propósito de Dios en traerlos allí? Leamos en Éxodo 19, versículos 5 y 6 la respuesta. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto di a los israelitas. El propósito de Dios de sacar a Israel de Egipto y llevarlos a esta tierra gloriosa era para que este pueblo, esta nación, sea una nación santa. Es decir, una nación que formase un carácter recto, un carácter justo, unido al Señor, sometido a su voluntad. Así es como el Señor podía decir que la tierra de Canaán era realmente la tierra gloriosa. Era el lugar donde Él iba a estar, su presencia iba a estar en la tierra, y este lugar era donde su pueblo estaría para poder mostrar al mundo la verdadera justicia de Dios, el poder de transformar la vida de las personas y hacerles una nación santa, una nación que tenga su carácter. Y así es como vemos este segundo ejemplo de la tierra gloriosa. Ahora vayamos al tercer ejemplo, y esta se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Leamos allí. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos entonces aquí que el Señor nos llama a nosotros ahora, a su iglesia hoy, a ser esa nación santa, ese real sacerdocio, ese pueblo adquirido para Dios. ¿Para qué? Para poder anunciar esa luz admirable, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó. Y esto nos muestra a nosotros de que la nación de Dios de hoy, el pueblo de Dios de hoy, su iglesia de hoy, es esa iglesia que tiene que tener un carácter recto, un carácter justo ante Dios y ante los hombres. Veamos en Apocalipsis 22:4 qué clase de carácter tendrán los habitantes de la Nueva Jerusalén. Nos dice allí, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Vemos cómo el nombre, que en la Biblia significa carácter, el carácter de Dios, el carácter del Padre, estará escrito en las frentes, en las vidas de las personas. Así es como podemos ver cómo el tercer ejemplo nos muestra que es la iglesia de Dios, el pueblo de Dios actual, que está llamado a ser la nación santa, está llamado a reflejar su carácter y será el pueblo que tendrá el derecho a entrar en la santa ciudad porque han reflejado su carácter, han tenido escritos en sus frentes el nombre de Dios. Y finalmente conectemos esto al cuarto ejemplo. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. Porque el Evangelio revela la justicia de Dios que Él da por la fe. Al que confía en Él, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Vemos cómo el Evangelio de Dios, el Evangelio eterno, revela el poder de Dios para poder poner su justicia en nuestra vida. Por eso, donde quiera que se predique, se enseñe y se viva el Evangelio, eso también puede ser considerado como la tierra gloriosa. ¿Por qué? Porque el Evangelio eterno de Dios, esa experiencia de poder predicar y llevar a otros al conocimiento de la verdad y experimentar la gloria de Dios, el carácter de Cristo, esto constituye el tener o el llegar a la tierra gloriosa. Así es como estos ejemplos que hemos visto es una manera de ver o aplicar o entender la profecía de esta tierra gloriosa. Porque estamos viendo de que la tierra gloriosa representa un lugar donde se puede formar un carácter recto, donde se puede formar un carácter que refleje a Cristo, al Señor. Y el ataque del rey del norte, que incluye la abominación desoladora, puede por lo tanto apuntar al ataque de Satanás en los últimos tiempos contra el Evangelio eterno de Dios, contra la sana doctrina
y el poder del Evangelio de poder hacer en nosotros, en poder hacer de sus hijos, a su pueblo, una nación, un pueblo santo. Por lo tanto, podemos entender por qué el enemigo ha estado trabajando sistemáticamente en desacreditar el Evangelio de Dios, en desacreditar el poder de Dios en la vida de las personas. Y ese tema profundizaremos mucho más mañana en la segunda parte de la Tierra Gloriosa. Pero quiero hoy enfatizar algo importante. Si nosotros entendemos que la Tierra Gloriosa puede significar que es mi corazón, que es mi vida, que es mi mente, que es mi iglesia, la que debe tener ese nombre de Dios, ese reflejo del carácter de Dios, entonces yo debo hacer todo lo posible por permitir que el Señor haga en mi vida una transformación completa, una transformación que incluya mis hábitos, mis pensamientos, mis deseos y mis impulsos. Si nosotros hoy no vamos al Señor de corazón, si no estamos realmente procurando buscar de Él, entender su palabra, cómo obtener una fe viva, una fe práctica para poder vencer y tener la victoria sobre el pecado, estamos nosotros permitiendo que el poder del enemigo inunda nuestras vidas y que lo que podíamos haber logrado por la gracia de Dios, hoy en día fracasamos. Tristemente, nuestro pueblo no está obrando de acuerdo a la verdad, no está obrando de acuerdo al poder del Evangelio de Cristo. Pero esto no quiere decir que nosotros pensemos de que la iglesia de Dios, la iglesia adventista, es una iglesia que ha sido inundada por el rey del norte, por Babilonia, por el papado, y que ya no debemos estar allí. Al contrario, a pesar de que estamos en este letargo espiritual, a pesar de que estamos secularizados, a pesar de que nuestra doctrina ha sido olvidada, nuestra enseñanza ha sido rechazada por muchos en la iglesia, no podemos nosotros dejar de entender de que el Señor no ha dejado a su iglesia sola. El Señor todavía está obrando por nosotros y que somos el pueblo de Dios de los últimos días. En el Antiguo Testamento vemos que Babilonia entró a la tierra de Judá, entró a la tierra gloriosa literal y venció a Jerusalén y destruyó el templo, y todo esto debido a los pecados y rebeldía de Israel. Sin embargo, el Señor no cortó a Israel. Israel siguió siendo el pueblo elegido de Dios. Así es como también nosotros creemos que hoy en día, aunque la iglesia y su mensaje ha sido atacado, ha sido rechazado y que hay apostasía y pecado en la iglesia de Dios, esto no significa que la iglesia adventista no sea la iglesia de Dios. No significa que el Señor ha abandonado a su pueblo. Esta es la última iglesia y por ende nosotros tenemos que formar parte de ella y entregar nuestras vidas completamente al Señor para que podamos entonces por su gracia ser transformados y ser parte de la iglesia triunfante, la iglesia y el pueblo que honra su nombre y tiene su carácter. Que el Señor te ayude a ti, que me ayude a mí a poder formar parte de ese grupo de personas que traigan la verdad al mundo. No por mérito nuestro, no por nuestra propia fuerza, pero porque confiamos en los méritos de Cristo, porque creemos que el tiempo que ha venido ha sido un tiempo de despertar, que el momento que estamos pasando ahora, que la crisis que estamos envueltos todo el mundo, pueda ser la oportunidad de ayudarnos a despertarnos de nuestro letargo espiritual. Mi querido amigo y hermano que me escucha, yo quiero decirte a ti que hoy es el tiempo de mirar a Cristo. Hoy es el tiempo de entrar en la presencia de Dios y entender que el Señor nos invita a entrar en un reposo junto con Él, a una experiencia diferente. El Señor sabe que estamos sufriendo, el Señor sabe que estamos en aflicción y que estamos preocupados. Pero como nos dice allí en el capítulo 16 de Juan, el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. El Señor nos llama a confiar en Él, a tener buen ánimo, porque Él ha vencido al mundo y ese vencimiento al pecado, al mundo, también puede ser nuestro. Que el Señor te bendiga en este día y que te ayude a ti a tener esa experiencia de poder vencer junto con Cristo. Espero verte mañana aquí en Profundizar. El Señor te guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.